Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre la tecnología Ethernet. La tecnología Ethernet se define como una tecnología de red que incluye el protocolo, el puerto, cables y chips de computadora que son necesarios para conectarse a una red local. ¿Cómo decimos eso en palabras más sencillas? Que necesitamos un conjunto de herramientas, un conjunto de series de cosas que conectadas entre sí nos permiten obtener la tecnología Ethernet. ¿Cuáles son esos? Cables, chips, un protocolo, un puerto, la computadora y el punto, obviamente, red local. Entonces, ¿qué es Ethernet y para qué sirve Ethernet? Decimos que Ethernet se utiliza para conectar dispositivos a otros dispositivos de almacenamiento conectados a la red. Entonces, esto nos permite un almacenamiento centralizado de los datos y un fácil acceso a ellos desde múltiples dispositivos. Pongamos un ejemplo muy sencillo aquí del almacenamiento y de qué es o para qué sirve. Entonces el Ethernet se utiliza para conectar esos dispositivos, varios dispositivos, y para almacenar, centralizar y recuperar la información en tiempo real. Pongamos el ejemplo, el correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico es un ejemplo muy claro en este caso? Porque el correo electrónico te permite almacenamiento de información, ¿cierto? Y te permite acceder a esa información desde diferentes dispositivos o desde múltiples dispositivos, como cuáles, pues como tu computadora portátil, tu laptop, como tu teléfono smartphone o como tu computador PC de casa. Entonces, mediante unos protocolos, ¿cierto?, de acceso, tú ingresas a tu correo electrónico y podrías descargar o acceder a esa información que allí reposa. Entonces, Ethernet es un protocolo de redes en niveles para aplicaciones de automatización industrial, ¿cierto? Eso utilizan ya los bastante conocidos hardware y software para establecer un nivel de protocolo para configurar, acceder y controlar dispositivos. Entonces, eso era básicamente lo que estábamos hablando. Es un conjunto de protocolos, ¿cierto?, que utilizan para poder acceder y tener unos niveles de seguridad, ¿cierto?, al almacenamiento y al acceso a esa información. ¿Qué es el dispositivo Ethernet o para qué se utiliza Ethernet? El Ethernet es una tecnología de red diseñada para conectar dispositivos y formar redes de área local. ¿Cómo podríamos poner eso en un ejemplo muy sencillo? Que te permite conectarte a una red local. ¿Y las redes locales cuáles son? Las redes locales son esos operadores de internet que tenemos cada uno en nuestras diferentes ciudades, llámese Claro, Movistar, ETV. Entonces, esa tecnología está diseñada para conectar tus dispositivos inteligentes de tu casa, de tu oficina, a una red local o a un proveedor, como estábamos diciendo anteriormente, para que así tú puedas tener acceso o puedas navegar, tengas conexiones en diferentes entornos, ya sea la conexión puede ser inalámbrica mediante Wi-Fi o conexión ya directamente por cable. ¿Qué función tiene? Bueno, la función de Ethernet es enviar paquetes de datos a la red. Esa es la función principal de Ethernet. Entonces, pongamos un ejemplo muy claro de Ethernet. Cuando conectamos nuestro computador o nuestra laptop por cable al router para que tenga acceso a Internet. Entonces, ahí nos dice claramente que el ejemplo es conectar tu equipo, ¿cierto?, inteligente,
a un ordenador por cable o a un router para que tu equipo tenga acceso a internet. ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente los cables Ethernet se utilizan para proporcionar una conexión a internet y conectar unos dispositivos o varios dispositivos a una red local. Entonces, muchos de nosotros tenemos eso en nuestros hogares o en nuestras oficinas, ¿cierto? Estos aparaticos donde nos permite una conexión a internet y nos permite conectar múltiples dispositivos, no solamente telefónicos, sino también Wi-Fi y demás. Entonces, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para conectar dispositivos entre sí en una misma red para transferir datos de banda ancha. Entonces, básicamente nos dice que Ethernet es un conjunto de equipos y de herramientas y de materiales que entre sí se engranan para permitirnos tener acceso a internet o acceso a navegar o a la línea telefónica, ¿cierto? Entonces deberíamos de tener nuestro computador de mesa, nuestros cables apropiados, nuestros conectores, nuestros repetidores, nuestros diferentes dispositivos, ¿cierto? Para que así podamos tener internet ya sea por medio de cable o por medio de Wi-Fi. Entonces, la principal diferencia entre Wi-Fi y cable de red. Bueno, podemos decir que al día de hoy, ¿cierto? Todos los smartphones, tablets, iPhone, computadores portátiles nos permiten conectarnos a Wi-Fi. Eso es algo que todos conocemos y todos desde nuestros diferentes dispositivos o de nuestros diferentes equipos tenemos acceso. El cable de red o conexión Ethernet permite conectarse a internet con un cable que se conecta a un dispositivo al usar directamente al router. Entonces yo creo que ahí está muy claro, ¿cierto? La diferencia entre Wi-Fi y Ethernet. Ethernet es esa señal que recibe mediante una conexión, ¿cierto? A un dispositivo, llámese router, para que así ese dispositivo pueda transmitir la red de internet. ¿Qué pasa si conecto un cable Ethernet? Bueno, el cable Internet te proporciona una conexión rápida y fiable entre los dispositivos que quieres conectar. O sea, es una red muy segura, ¿cierto? Ese proveedor de área local, ese proveedor local, llámese como dijimos anteriormente, Claro o Movistar, te da los niveles de seguridad, ¿cierto? Para que tú transmitas, te conectes, accedas a tus cuentas bancarias, porque tiene unos estándares de seguridad que son inalterables y son incambiables. Entonces, ¿qué es Wi-Fi? Wi-Fi es una conexión que transmite datos a través de señales inalámbricas, mientras que una conexión a Ethernet transmite datos a través de un cable, como lo veníamos diciendo ahorita. Entonces, inalámbricamente, ¿cuál es la ventaja? Que como se llama, que tú podrías conectarte a diferentes tipos de redes desde tu dispositivo. Tienes que estar conectado o no tienes que estar conectado a un cable, sino que eso es automático, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que estamos hablando ahorita. Aquí nos muestra un servidor. En este servidor nos muestra diferentes laptops. Y estas laptops nos dice que desde cualquiera de esas laptops podemos acceder a la información que tenemos aquí plasmada en este servidor, ¿cierto? O desde cualquiera de estos dispositivos, equipos fijos, podemos acceder a nuestro servidor, podemos almacenar información o podemos sustraer información de estos servidores. Lo mismo con la impresora. La impresora se puede conectar directamente al servidor para que así el servidor le transmita información a la impresora y a su vez esta impresora pueda imprimir esa información que se está transmitiendo. Entonces, ahora miremos los componentes de una red Ethernet.
¿cierto? Como veníamos diciendo ahorita, los componentes cuáles son, el servidor, ¿qué se dice que es un servidor? Cualquier ordenador de una red que proporciona un servicio a otra estación de la red. Tarjetas de interfaz de red. Las tarjetas permiten que una computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección que la identifica, ¿cierto? También consta de un repetidor. ¿Qué es un repetidor? El repetidor es aumenta el enlace de una conexión física recibiendo las señales y transmitiéndolas, para así evitar su degradación a través del medio de transmisión, logrando un enlace mayor. Entonces básicamente lo que nos dice es que él aumenta esa frecuencia, ¿cierto?, de una conexión física recibiendo las señales y transmitiéndolas. O sea que hay un cable que se conecta a él para que él repita esa información o la transmita con mucha más velocidad. Concentrador o HV. Dice, funciona como un repetidor, ¿cierto? Tiene las funciones parecidas a las que estábamos hablando ahorita del repetidor, que permite la interconexión de múltiples módulos. Su función es relativamente simple, pues recibe una trama de Ethernet por uno de sus puertos y la repite por otro, por todos sus puertos restantes, sin ejecutar ningún proceso sobre la misma. Entonces básicamente aquí nos dice que él recibe la información mediante un cable, ¿cierto? Y esa información o esa conexión él la repite, la transmite por cada uno de estos otros puertos restantes que le quedan. Entonces, puente o brace de red. Dice, interconecta segmentos de redes haciendo el cambio entre las redes de acuerdo con una tabla de direccionamiento que le dice en qué segmento está ubicada una dirección dada. Conmutador o switch. Dice, conmutador o switch, componente que permite conectar más de dos componentes. El cable de red, como lo veníamos diciendo ahorita, es el medio de conexión entre los distintos elementos de la red. Los terminales hacen parte de ese cable de conexión, ¿cierto? Son base fundamental. El terminal se conecta junto con el cable para así poder acceder al router o a cada uno de esos puertos, ¿cierto? Elementos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Un pequeño ejemplo donde nos muestran varios servidores, ¿cierto? Todos estos servidores están conectados entre sí, ¿cierto? Lo transmite a un router, esto lo transmite a una oficina, a una casa, y aquí hay repetidores. Esto se conecta a la impresora, conecta a tu teléfono, igual lo mismo, a otro equipo centralizado y diferentes clientes, ya sean televisores, etcétera, etcétera. Entonces, señores, básicamente este tema, para tener como una pequeña conclusión del tema de Ethernet, si lo vemos, si lo analizamos, es una serie de elementos, ¿cierto?, que entre sí logran darnos esa conectividad a internet o a la red telefónica, ¿cierto?, que ha venido evolucionando en realidad, y hasta ahora podemos hacer videollamadas en tiempo real, cuando eso normalmente antes era solamente un sueño o una fantasía. Entonces el Ethernet ha logrado que tengamos conexiones, ¿cierto? Cuando normalmente duraba un día, 5 días, 10 días en que una carta o un recado llegara, y esa respuesta duraba la misma cantidad de días en llegar. Entonces lo que hizo el Ethernet es darnos una conexión en tiempo real, distintamente del continente que estemos. Podemos entrar en Sudamérica y podemos hablar directamente
por Norteamérica en cuestiones de segundos, milímetros de segundo. ¿Por qué? Porque el Ethernet ha permitido que tengamos ese equipo, todo ese engranaje, ¿cierto? Para que podamos tener señal, ya sea vía Wi-Fi o vía por cable o fibra óptica. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro el tema de Ethernet. Que tengan un excelente día.